En el punto más meridional de la península ibérica se encuentra la ciudad de Tarifa. 14 kilómetros la separan de la costa africana, siendo históricamente un punto de conexión con ese continente y a la vez el primer punto de defensa ante los ataques de la otra orilla. El primer califa andalusí Abd-al-Rahman III vio cómo en la segunda mitad del siglo X los fatimíes del norte de África empezaron a discutir el control del estrecho. El gobierno omeya respondió fortificando la Medina de Almería, aumentando las defensas en los enclaves africanos y en Algeciras, y se construye el castillo de Tarifa en el 960. Sobre el montículo costero se erigió una fortificación trapezoidal con una superficie alrededor de las 2 hectáreas, con muros de más de 7 metros de altura. El recinto contaba con 2 puertas, la principal de ellas mirando hacia el oeste, controlando la zona de la desembocadura del arroyo, el puerto y la isla. El arco de esa entrada, conocida como la Puerta de la Lápida, era de herradura. A ambos lados de un corredor abovedado de más de 3,5 metros de profundidad, había sendos cuerpos de guardia con acceso al mismo pasillo, al interior del recinto y al adarve superior del castillo. La estructura defensiva se completaba con 2 juegos de portones que podían girar en ese espacio, aumentando así la dificultad de expugnación de la fortaleza. El acceso oriental comunicaba directamente con la población, que poco a poco fue aumentando y a la que se le dotó de defensa pronto con la construcción del primer recinto amurallado, la Almedina. En el flanco sur, junto al acantilado marítimo, se levantaron la Torre de Miramar en un extremo y la Torre de la Atalaya o de Santa María en el otro, junto a la Alcazaba. La entrada a esta Almedina se situaba al norte, mirando al arroyo. Un arco de herradura a los pies de una torre daba la bienvenida a la ciudad. Este elemento aún se conserva integrado en los edificios, siendo actualmente el acceso a un bar. Con la protección que daba el recinto amurallado y el crecimiento poblacional, los almorávides dotaron poco después a la ciudad de una nueva muralla unida a la Almedina. Se prolongaba hasta la esquina sureste de la elevación, donde se erigió la Torre de los Maderos. Este recinto, llamado Al-Jaranda, fue además provisto de un antemuro y un foso para mayor protección. Las ampliaciones defensivas de la época almohade se centraron en las del castillo. Un antemuro cubrió sus costados más desguarnecidos y se levantó la torre octogonal, actualmente conocida como de Guzmán el Bueno, unida a la Alcazaba mediante una coracha. Posiblemente llegaría a medir 25 metros de altura en su origen, pero ya en la Edad Moderna fue rebajada al nivel con la que la conocemos ahora para permitir la colocación de artillería pesada. Estas nuevas estructuras añadían protección a la puerta principal de la fortaleza, que además contaba ahora con un nuevo portón que daba paso a una entrada en recodo, dificultando aún más el acceso principal. La expansión urbana sobrepasó en pleno siglo XII el cauce del arroyo. Los almohades fueron los encargados de crear un nuevo recinto cerrado que triplicaba la extensión de todos los anteriores. 2 eran los accesos a la ciudad en ese nuevo amurallado. En el este, la Puerta del Retiro o de Algeciras, junto a la confluencia entre la muralla y el arroyo. Esta entrada fue demolida a finales del siglo XIX. En el norte se situaba la puerta que actualmente se conserva como principal acceso al casco histórico, la Puerta de Jerez. Esta también estaba formada por arcos de herradura y está flanqueada por 2 torres. En época cristiana, el espacio entre las torres se cubrió con una bóveda de cañón por la parte exterior, dejándolo como lo podemos visitar actualmente en este ya monumento tarifeño. En 1292 los contingentes cristianos se apoderaron de la ciudad, pero las escaramuzas no cesaron hasta que se afianzó la plaza en 1340. Las mejoras defensivas se centraron en la Alcazaba, con una nueva coracha y un nuevo acceso por la Puerta del Mar. Junto a la entrada se creó una pequeña capilla. Además se añadió un amplio arco adosado a la puerta de recodo, que dejaba un espacio abierto en la cubierta para arrojar objetos al atacante, llamado buedera. Así nos ha llegado hasta nuestros días, con una entrada en doble recodo muy difícil de superar. La altura de los muros se aumenta bajo el control cristiano. Protegiendo los caminos de ronda se levantan merlones con remate piramidal. Se suma a la estructura de la fortaleza una nueva barbacana en el lado oriental del castillo y la Torre del Homenaje. Actualmente, rebajada a la mitad de su altura original, disponía de estancias para la residencia del alcaide. Una de las primeras cosas que hicieron los cristianos al conquistar Tarifa fue levantar sobre una de las mezquitas andalusíes la actual iglesia de Santa María, que hasta la construcción de la iglesia de San Mateo en el siglo XVI fue la iglesia mayor tarifeña.
El castillo de Tarifa fue sumando reestructuraciones con el pasar del tiempo, alternando su carácter militar con el palaciego. Eso ha hecho que en nuestros días podamos disfrutar de una de las fortalezas mejor conservadas de la península.